a mí ciertamente me sorprende que a usted, señor Oyarzabal, le sorprenda que el Gobierno vasco vaya a destinar 335 millones en 3 años para promocionar el euskera. Porque lo cierto es que el Gobierno vasco lleva destinando ingentes cantidades de dinero público décadas. Por lo tanto, me sorprende que a usted le sorprenda esto. Es decir, que digamos que es una política lingüística y de destino de los recursos públicos, en cierta forma, continuista. Se mantiene lo que se ha hecho en el pasado. Y si no, podemos observar pues las cantidades que se han dedicado al impulso del euskera durante las últimas décadas. Más de 2.000 millones de euros. Y solamente se recogen aquí las cantidades aportadas por el Gobierno vasco, es decir, quedarían fuera las diputaciones forales y los ayuntamientos. Algo así como 340.000 millones de pesetas en los últimos 30 años, todo esto sin contar las aportaciones realizadas por las diputaciones forales y por los ayuntamientos. Se mantiene básicamente lo que se ha hecho y lo que se ha venido apoyando por la mayoría de los grupos de esta Cámara. Ingentes cantidades de dinero público sin ningún tipo de control destinadas al impulso y al fomento del euskera, con los resultados que todos conocemos. Prácticamente la gente que habla hoy euskera es la misma que hablaba hace 15 o 20 años. Analicemos en todo caso qué es la agenda. Bien, la agenda estratégica del euskera es el plan del Gobierno para impulsar el conocimiento, el uso y la mejora de la calidad comunicativa del euskera. Digamos que estos son sus objetivos. Incentivar el uso del euskera entre quienes ya saben euskera, fuera del mundo de la escuela, y acercar su conocimiento a aquellas personas que aún no dominan la lengua. Tiene, por lo tanto, una serie de objetivos y para alcanzar esos objetivos plantean una serie de acciones. Esto es importante. La Agenda Estratégica del Euskera se basa en dos documentos. La Agenda Estratégica del Euskera se basa en el documento Euskera 21, hacia un pacto renovado, y en el ESEP, es decir, el Plan de Acción para la Promoción de Euskera. Aquí digamos que aparece nuestra tercera sorpresa, porque el documento Euskera 21 se debatió en este Parlamento hace algunos años y solamente UPyD votó en contra de lo que se planteaba en ese documento Euskera 21. Y en relación al plan de acción para la promoción del euskera, pues lo cierto es que pudo ser debatido en comisión parlamentaria hace algunos meses y solamente UPyD votó en contra de este plan de acción para la promoción del euskera. Esto es cierto, esto es una realidad. Por lo tanto, yo pido coherencia a todos los grupos. Hace algunos meses también, en mayo, se daba a conocer la estadística sobre los presupuestos y recursos públicos del euskera y se decía que el País Vasco dedica al menos 146 millones y 715 funcionarios a fomentar el euskera. Datos relativos al ejercicio 2012. 2012. El Gobierno vasco, las 3 diputaciones y los 69 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes invirtieron en 2012, Gobierno socialista, en la promoción del euskera al menos 146,3 millones de euros, más de 24.300 millones de pesetas. Un número equiparable al presupuesto alavés para servicios sociales, al programa de vivienda del Ejecutivo Autonómico o a 1/3 del coste anual de la renta de garantía de ingresos. Lo concerniente al Gobierno vasco se ceñía a casi 94 millones de euros. ¿Qué es lo que decía la prensa ese día? Decía lo siguiente: solo el portavoz de UPyD criticó ayer estas cantidades extraordinarias y absolutamente excesivas, que a su juicio resultan inaceptables para los ciudadanos. ¿Qué era lo que decía el representante del Partido Popular, el señor Carmelo Barrio? Opinó que no era momento de calificar si esos 146 millones suponen mucho o poco. Esto es lo que se dijo por parte del Partido Popular. En todo caso, respaldamos la iniciativa planteada por el Partido Popular. Compartimos lo que ha dicho el señor Oyarzabal. Son unas cantidades estratosféricas, son unas cantidades extraordinarias. No ha habido control sobre lo que se ha hecho en el fomento del euskera en los últimos años y en el futuro seguramente vaya a ser lo mismo. Por lo tanto, se producen recortes en el ámbito educativo, se producen recortes en el ámbito Maneiro sanitario jauna, y se amaitzen producen joan. recortes en el gasto social. Pero dedicamos ingentes cantidades de dinero al impulso del euskera. Estamos radicalmente en contra, por lo tanto, de lo que se plantea en esta transaccional.
ciertamente vista la transaccional, visto quiénes han firmado esa transaccional, vista la enmienda del Grupo Socialista que ha sido retirada para firmar esta transaccional, en fin, escuchadas también las declaraciones de la señora Mendia criticando la agenda y Maneiro jauna. finalmente la firma del Grupo Socialista en esta transaccional, solamente podemos concluir tristemente que el Partido Socialista se ha rendido nuevamente a los intereses del nacionalismo vasco. Eskerrik Cierto, asko, Maneiro jauna. triste, pero cierto. En todo caso, Eskerrik asko, Maneiro nosotros no nos jauna. rendimos. Señor Oyarzabal, en el trienio que va del año 2010 al año 2012, que ustedes apoyaron los presupuestos del gobierno socialista, se dedicaron al impulso y al fomento del euskera más de 300 millones de euros. Y ustedes aprobaron esos presupuestos. Esto es lo que se ha venido haciendo. Y esto yo se lo he querido recordar. Yo creo que de lo que estamos hablando es, y es un debate interesante, estamos hablando de los dineros que se han dedicado al fomento y al uso del euskera. Y creo que tenemos derecho, señor Isasi, todos los parlamentarios de esta Cámara, de analizar qué es efectivamente lo que se ha hecho y cuánto se ha destinado, porque es dinero público. Y estamos hablando de más de 2.000 millones de euros dedicados en los últimos 30 años. Más de 350.000 millones de pesetas que se han dedicado, con los resultados que todos conocemos. Unos resultados bastante limitados si los analizamos bien. Y por lo tanto es de eso de lo que estamos hablando. Y a nosotros, efectivamente, nos parecen unas cantidades que son excesivas, que son estratosféricas, que son extraordinarias. Porque el dinero público no es ilimitado. Si fuera ilimitado se podría dedicar al fomento del euskera todo lo que ustedes y nosotros quisiéramos. No habría ningún problema. El problema es que el dinero público es limitado. Y si se dedica a una cosa, no se dedica a otra. Y efectivamente en los últimos años, consecuencia de lo que se ha destinado al uso y fomento del euskera, pues se ha lastrado contundentemente y claramente el estado del bienestar. Se han retraído recursos públicos de la educación, de la sanidad, de las ayudas sociales para destinarlo al euskera. Y esto hay que analizarlo. Y a nosotros nos parecen cantidades excesivas. Y por eso vamos a votar a favor de la iniciativa planteada por el Partido Popular. Es que para ustedes todo es poco. ¿Cuánto habría que destinar al fomento del euskera, señor Isasi? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No hay límite. No hay límite. Todo el dinero que sea necesario. Porque claro, el Gobierno nos dice continuamente que no hay dinero para las ayudas de emergencia social, que determinados recortes no ha habido otra opción que impulsarlos este año y el anterior. Pero claro, el euskera también, pues fíjese usted las cantidades de dinero que estamos dedicando. Por lo tanto, las analizamos y a nosotros nos parecen absolutamente excesivas. Y es lo que nosotros básicamente decimos. Odio ninguno, señor Isasi. Rigor sí. Rigor en el uso del dinero público. Se nos insulta por plantear que se ha destinado muchísimo dinero al fomento del euskera, muchísimo dinero, y tenemos todo el derecho del mundo a plantear este debate. ¿Cuánto dinero? Pues bien, ya digo, por fin hemos sabido cuánto dinero se ha destinado gracias a una iniciativa parlamentaria de UPyD, planteada hace un año cuando planteamos una propuesta de resolución para que el Gobierno nos dijera cuánto se ha destinado. Pues bien, más de 2.000 millones de euros, más de 350.000 millones de pesetas en 30 años. Esto sin contar lo que han destinado diputaciones forales y ayuntamientos. Sobre esto se puede hablar, sobre esto se puede reflexionar. El dinero público no es ilimitado. Si se destina a esto, tanto no se destina al empleo, no se destina a la educación, no se destina a las ayudas sociales. Y para nosotros todo eso es lo prioritario. La sanidad, la educación, el gasto social, la creación de empleo. Y por esto, en fin, apoyamos la iniciativa planteada por el Partido Popular. Gracias.